En esta cápsula vamos a reforzar eh, puntos y aspectos importantes que fueron vistos durante la última clase y tiene que ver con estos ejercicios que hicimos en isométrica. Ya, lo primero es que antes de hacer el ejercicio que tienes que entregar el día martes, siempre, la sugerencia es practicar en una hoja durante un rato lo que tiene que ver con esta línea que le llamamos el chas-chas. La línea del chas-chas tiene que ver con una línea segura, no es muy marcada, tiene una valorización que se usa en las líneas de construcción en el dibujo, y lo que tienes que intentar es que manejes diferentes ángulos, ¿cierto? Yo lo que hago para que me sea más cómodo es que apoyo levemente la palma de la mano, y lo importante es que si bien es rápida, no es excesivamente rápida, pero que tiene seguridad, es decir, tiene un término al final. Al tener una línea, un término marcado, lo que vas a evitar es que te queden líneas curvas, porque estamos haciendo figuras que son sólidas y que son rectas. Entonces sugiero esto siempre, sobre todo cuando alguien no tiene práctica en el dibujo, que vaya practicando este tipo de ejercicios. Cuando ya hayas practicado un buen rato y ya te sientas más seguro de poder empezar a dibujar, lo que te voy a sugerir es que puedas empezar a ya trabajar lo que tiene que ver con el ejercicio. Recuerda que todas estas formas, las que están acá, si te fijas, se inscriben dentro de una figura geométrica bastante sencilla. En este caso, un paralelepípedo, en este caso, un cubo, en este caso, un paralelepípedo, en este caso también es un paralelepípedo, pareciera que es un cubo, pero hay que ver las proporciones. Y lo que vamos a reforzar entonces es entender que para trabajar en isométrica debemos ir entendiendo que hay una figura original, que es bastante sencilla, luego que esta cara frontal se subdivide en cierta cantidad de partes y luego esa cantidad de partes y de cortes se proyecta hacia atrás. Vamos a trabajar como nunca la proyección. Cosas que quiero marcar y quiero hacer notar que es importante que los dibujos que tú hagas sean dibujos que tengan mucha riqueza en cuanto al proceso, o sea, líneas de construcción, errores, marcajes, achurados, valorizaciones, etcétera. Fíjense que todos estos dibujos que están acá se nota que hay una riqueza de proceso. Tampoco hay ningún tipo de miedo al error, a pasar por encima, a cruzar los ángulos. Esto también nos va a ir ayudando a proyectar, no es por algo que se utiliza, ¿ya? O sea, no es por nada, perdón, que se utiliza. Entonces, vamos a comenzar con esta figura de acá. Entonces, si yo me pongo a analizar, yo lo que empiezo a hacer es que empiezo a darme cuenta que la figura que recoge a esta es un paralelepípedo. No olvidar, la isométrica se comienza construyendo por líneas verticales que van dibujando la altura del objeto, líneas en 30 grados, eso es muy importante, y hacia el otro lado también líneas en 30 grados. Entonces acá yo aplico el chas-chas y lo que me voy fijando, que eso también se va a poner mucha atención, es que el paralelismo sea aplicado, es decir, que las líneas que van construyendo el objeto tengan relación unas con otras. Si yo tracé esta en 30 grados, yo deberé trazar la que llega al final, también en 30 grados en el sentido que son paralelas entre sí y voy corrigiendo. Si hago la primera vertical, la de la izquierda debe ser paralela respecto a esta. Si voy a construir el piso del objeto, ese piso debe ser paralela respecto a esa. Entonces, trazo, que viva el error, proyecto hacia allá. Y acá yo ya tendría, ¿cierto?, el paralelepípedo. ¿Qué necesito? Necesito ver las caras interiores. Para eso es bueno siempre irse hablando y decir, ya que necesito, a ver, de la parte posterior, desde este vértice, si dibujo uno acá, empiezo a ver un poco esta cara.
Y si quiero dibujar esa cara, uno de estos dos vértices y luego hacia el otro lado y corrijo que sean paralelas, entonces ahí ya tendría la figura inicial. Luego me doy cuenta que para dibujar esta figura de acá, yo me fijo que en verdad hay ciertas subdivisiones y me doy cuenta que la cara esta, la cara más frontal de la izquierda, tiene una subdivisión ahí que luego perfectamente yo puedo, para eso existe la proyección y muy suavemente, que casi ni se note, proyecto hacia allá. Entonces ya tengo proporcionalmente ese corte proyectado hacia el final. Luego me puedo ayudar diciendo ya dónde está la mitad y esa mitad también la puedo proyectar hacia allá y la bajo hacia acá, ¿cierto? Y luego me doy cuenta que en esta zona donde está este rectángulo existe un punto acá y existe un punto acá, que sería ese punto de ahí y sería ese punto de ahí. Y yo puedo proyectar hacia allá y lo marco acá, si quiero incluso en el aire, y lo marco acá. De esta forma, lo que va a suceder es que yo ya tengo, ¿cierto?, una noción de cómo se unen vértices. Les pido por favor que sean muy rigurosas y muy rigurosos en el sentido de la concentración de cuando están trabajando. ¿Ya? No hagan las cosas al lote, hagan las cosas con mucho cariño y muy concentrados porque esta disciplina del dibujo no es una disciplina fácil de comprender si uno no tiene ese grado, ¿cierto?, de cariño y de concentración en lo que hace. Lo que hice fue unir para entender que acá empieza a aparecer cierto sólido, pero necesito este corte de al medio. Para eso, te fijas que van a haber ciertas guías de cortes en la cara superior, que son esa línea de acá y también esa línea de acá. Si yo empiezo a trazar, y ahí empiezo a jugar con la figura, digo, a ver, si trazo una acá, ya tendría esta parte de acá, y si trazo otra acá, tendría esa y esa, que sería esa y esa. Y luego me pregunto, ¿y hacia abajo este vértice? Es decir, ese con cuál se une, proyecto hacia allá y tiro una paralela desde acá hacia acá, ¿cierto? Y desde el otro lado tiro una paralela desde acá hacia acá. Si tengo este corte de acá, te fijas que este se proyecta hacia allá, parte, o sea, sigue hacia el otro lado, ¿cierto? Y de esa misma forma yo podría entender que ese vértice se une hacia atrás, se une con esta segunda planta. ¿Y qué es lo bonito de acá? Que uno, a través de la valorización, primero con solo lápiz de pasta, recuerda que una de las dos hojas es solo con lápiz de pasta, yo empiezo a valorizar para entender la figura, ¿cierto? Entonces empiezo a valorizar lo que en verdad necesita ser valorizado para que frente a mis ojos, con chas chas, empiece a aparecer esta figura estructuralmente sólida. Cuando ya tengo algunas valorizadas y puedo empezar a ver la figura, yo ahí puedo seguir valorizando con solo el lápiz de pasta. Por supuesto que la valorización con el lápiz de pasta de alguna forma tiene un límite. Yo sé que podría lograr una línea tremendamente gruesa, pero en ese sentido no es necesario, porque para eso va a estar la segunda parte del ejercicio en que ustedes van a valorizar con el plumón. Lo que yo quiero que pase ahora es que también entiendas cuál es el máximo partido, entre comillas, el máximo jugo que le puedes sacar al lápiz de pasta. Es muy relevante que cuando valorices no pierdas el chas-chas, es decir, esta decisión, cosa que las líneas te queden lo más rectas y lo más, lo más rígidas posibles. Cuando ya tengo eso, puedo aprovecharme también de este sombreado a través de achurados para ir replicándolo en mi trabajo e ir literalmente copiando técnicas. Esa es la forma que uno aprende. A mí, en lo personal, me resulta más cómodo cuando las áreas son más grandes, irlo cortando por partes. Veamos si me resulta de una, me empiezan a chocar. Entonces yo, con el achurado, lo parto en varias zonas. No me importa eso que pasa ahí, en verdad. Porque claro, esto es más fácil porque el dibujo es más chiquitito.
Pero cuando es más grande, yo sí, con el achurado debo respetar la dirección. Ahí me salió de una, pero lo puedes cortar en dos. Lo importante es que a través del achurado se entiendan que hay caras que son blancas, en el sentido que le llega la luz, si es que llega desde arriba lo dejaría en blanco, eso tú defines dónde, y hay achurados que transmiten un gris intermedio, este sería el gris más oscuro, que lo podría haber oscurecido un poquito más, este podría ser un gris intermedio, entonces por ejemplo puede haber más distancia entre uno y otro. No, no achuren al lote, achuren bien, demórense lo que se tengan que demorar. Ok. Mi primera figura, ¿cierto? Y si te das cuenta, aparecen líneas de construcción, que es importante estas líneas suavecitas que se cruzan, donde hay errores, donde se pueden equivocar, y luego a través de la valorización eh, eh, se van resolviendo ya las formas finales de la figura. Vamos a hacer otra, un poco más acá, donde aparezca esta figura que está acá. Si te fijas, esta figura también nace a partir de una vertical, aparece un ángulo de 30 grados, otro ángulo de 30 grados de forma opuesta, quizá la voy a hacer un poquito más grande, y voy a tratar de respetar la proporción del original. Lo puedes cambiar también un poquito si quieres la proporción del objeto, no te tiene que no te tiene que quedar proporcionalmente igual. Y este lo voy a voy a hacer que pase por detrás de este otro, cosa que visualmente se genere, ¿cierto?, una diagramación más interesante. Entonces voy a resolver esto. Voy a asegurarme, por favor, chicas, chicos, que te queden lo más paralelas posibles. Cuando tengo esa figura, voy a resolver entonces cuál es la altura de la posterior, dónde está este vértice, que este vértice te quede paralelo. Recuerden, paralelismo es muy, muy importante en este ejercicio. Y acá corrijo, cosa que estos triángulos se crucen acá. Quizá proyecto un poquito más acá, corrijo el ángulo, ya, y ahí tengo la figura. Y luego empiezo a mirar esta y digo, ya me dice esa línea, ¿cierto?, que esto se está partiendo por la mitad, este plano se está partiendo por la mitad, luego me voy hacia allá y ya cacho que al otro lado también se va a partir por la mitad. Acá hay un plano que corta, ¿cierto?, a esta estructura en dos. Luego me doy cuenta también de esto, ¿cierto? Y a la mitad de esta figura, y ahí tú puedes medirla incluso con los dedos si quieres, hay una línea que como que parte en cuatro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y me doy cuenta también que a partir de esa división, subdivisión, mejor dicho, existe una subdivisión en el otro lado. Recordar que a partir de ese punto, si yo proyecto en isométrica, en paralela y proyecto, ya entiendo también cómo se subdividió la cara de atrás en cuatro. ¿Ya? O eso. Si me fijo, esta cara, perdón, este área que está acá, este rectángulo, que sería ese rectángulo, lo parto en cuatro de nuevo y acá me voy ayudando marcando ciertas cruces. Cruces que puedo proyectar hacia allá y ya entiendo dónde está la mitad de la otra cara. Cuando tengo eso, me fijo que proyecto hacia acá y luego digo, ¿dónde voy a meter esta mitad de circunferencia? Porque es la mitad de una circunferencia, subdivido. Para que haya la mitad de una circunferencia necesitaría en ese sentido 2 cuadrados. Esta la podría proyectar un poquito más allá, de hecho, para que quede más proporcional. Cosa que aparezca acá, cuadrado 1, cuadrado 2, y acá genero un cuarto de circunferencia y un cuarto de circunferencia. Este rectángulo que acogía a estos dos cuartos, es decir, a esta mitad de circunferencia, la proyecto hacia allá, lo proyecto hacia allá, lo proyecto hacia allá,
Y lo que necesito visualizar en el otro lado de la figura, ¿cierto? Son todas estas subdivisiones. Entonces, si proyecto hacia allá y luego bajo y tengo esto, lo que voy a terminar por construir, ¿cierto? Sería el otro lado de la figura. Que esa curva yo sé que pasa por detrás, pero es bueno y es importante y es necesario y obligatorio verla. Verla como construcción, como línea constructiva. Ok, cuando yo sigo viendo esto, entiendo que este punto de acá sería este punto de acá, lo voy a marcar más, que es donde termina este cuarto de circunferencia. Y hacia el otro lado me tengo que dar cuenta que en verdad lo que construyeron es un cuarto de circunferencia más. Si yo me fijo en mi figura original, me va a quedar más extendido. ¿Por qué? Porque el problema era que yo necesito acortar esta figura, la original, cosa que lo que tenga acá no sea un rectángulo, sino que sea un cuadrado, porque dentro de un cuadrado efectivamente puedo proyectar un cuarto de circunferencia. Cuando tengo ese corte, lo bajo, ¿cierto? Y desde esta mitad lo uno, y ahí yo también entendería lo que pasa hacia el otro lado. Entonces voy a empezar a valorizar, ¿cierto? Y acá vamos a hacer algo. Recuerden que voy a cambiar el encargo en el sentido de que en un solo cuarto van a mezclar estas valorizaciones, es decir, no van a ser dos cuartos de papel, sino que uno solo. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, en esta figura, algunas las termino solamente valorizadas con lápiz de pasta, y en otros casos van a practicar, ojalá con un rotulador más delgado, porfa, no muy grueso. Yo voy haciendo de a poco esto. Cuando hay curvas, me gusta ir cortando. No cortar demasiadas veces, pero que sientas que hay un chas chas igual, cómodo para ti. ¿Para qué? Para que exista una diferencia de valorización entre esta y esta. ¿Qué me faltaría? Lo que me faltaría sería achurar a través de diferentes tipos de grises las caras de este objeto. Chas, 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 chas. Y acá yo también aprendo de lo referente y me doy cuenta que siempre manteniendo las paralelas, cuando se ilumina entre comillas y cuando se abre más esta figura, puedo llegar a blanco y luego lo que podría hacer es diluirlo, ¿cierto? Diluir ese achurado. Y acá podría afinar de que fuera más oscurito para que se generara mayor contraste. Y ahí tengo estas dos figuras. Espero que te haya servido, practica, hazlo muy bien y nos vemos el martes.